Uno, dos, tres. Hola, ovejas, de vuelta al rebaño. Bienvenidos a la tercera temporada de Sueñan los libreros con ovejas eléctricas. Este podcast es un espacio creado por cuatro libreros: Carlos Sosa, Volvimos recargados. Edwin Uribe, Hey, ¿cómo van? Buenos días, tardes, noches, no sé cómo estén. Natalia Ardila Hola, ¿listos y preparados? Bienvenidos más a una temporada gustosa. y quien les habla, Carolina Sánchez. Aquí queremos seguir conversando alrededor de nuestras lecturas y anécdotas como libreros. El día de hoy vamos a echar el cuento y tendremos como invitada a la autora del último premio, Elisa Mujica, Laura Ortiz Gómez, autora del libro de cuentos Sofoco. Bueno, para empezar y para como desoxidarnos un poquito, empecemos por no tanto qué están leyendo, sino más bien qué leyeron en este periodo de vacaciones y en esta pausa que tuvimos. Esta pausa bastante larga, ¿no? Sí, Tremendo tiempo entre el que nos tomamos, pero bueno, no Los importa. extrañamos. Sí, sí, y los pues extrañamos. gracias por la paciencia, dirían por ahí. Mucha paciencia. Yo leí muchas cosas, pero me voy a quedar con solamente dos libros, son los que mencionaré acá, que es Qué pequeño ciclomotor de manillar cromado en el fondo del patio, de George Perec, editado por Alfa de Kai, y un libro muy curioso de Giorgio Agamben, que es Desnudez, editado por Adriana Hidalgo. Esas son como mis lecturas de este periodo de vacaciones que tuvimos. Bueno, en mi caso empecé muchos y no los terminé, Nos pasa a entonces todos. esos no se Sí, cuentan, esos ni siquiera. Inclusive empecé a un mamutrete que me lo recomendaron que se llamaba Los Europeos, De ahorita no Tauro. recuerdo el autor. Sí, de Tauro. Era pues sobre histórico, como sobre el siglo XVIII y la cultura en Europa. No, no pude, o sea, no. Hubo muchos así, como que no llegaron a permanecer mucho tiempo en la mesita, pero los que sí leo o leeré o estar más cerquita del corazón es Instrumental de James Rose, editado por Blackie Books, y No me invites a tu boda, editado por Catedral de Bruno Oro. Bueno, en mi caso, después de este mes y medio, me volqué a la poesía y entonces me dio tiempo para pasar por varios autores ya conocidos y ya amados y otros nuevos. Entonces, pues nada, me leí Evo de Pelirrossi, que se ganó el premio Cervantes, carajo, y este poemario súper lésbico, maravilloso, editado por Hum. Simultáneamente me encontré con una edición muy bella, El Blues de la Gran Ciudad, de César Pavese, que se lo compré a Felijón en la feria independiente que hicieron en el Fondo Cultura. Leí con unos amigos Léxico Familiar de Natalia Ginzburg. Me releí La Mortajada de María Luisa Bombal, que también la reeditaron recientemente. Y mención especial a Ejemplares Únicos de Patricio Rago, que también es un colega de nosotros, un librero de leídos en Buenos Aires que cuenta sus anécdotas. Esto en Colombia ya ha hecho carrera, pero el nivel de escritura de Patricio Rago ya quisiera tenerlo los autores locales y sus historias de libros viajeros. Caro, ¿tú qué bueno, estás no, leyendo? leíste un montoncísimo. Yo la verdad tengo que decir que mis vacaciones estuvieron más bien como suave de lecturas. Me releí un libro que me había leído hace mucho tiempo, que se llama La vida tranquila, de Marguerite Duras, pero me lo leí en la traducción de Alejandra Pizarnik. Entonces fue como lo más hermoso de la vida. Un match. Sí, total, como, no sé, leer pues como ese ritmo y esa cadencia de la traducción de Alejandra, que yo la primera vez que lo había leído no me había gustado tanto, y leyendo la traducción de Alejandra Pizarnik pues fue maravilloso. Además que uno es todo romántico, entonces como que me la imaginaba traduciendo eso y como tan cerca, dos autoras del corazón. Entonces eso fue muy lindo.
También me leí Con esta lluvia, que es otro libro de Anne-Marie Schwarzenbach, que debo decir ha sido hasta el momento mi menos favorito. Si alguien va a empezar a leer a Anne-Marie Schwarzenbach, como que le recomendaría no empezar por ahí. O sea, me gustó, pero siento que ya hay que conocerla un poco para sumergirse con esta lluvia. Por otro lado, retomé Sofoco, que lo había empezado pues cuando todo lo del paro estaba sucediendo y no pude continuar, fue demasiado fuerte y bueno, ahorita ya como que me siento un poco más en calma. Lo retomé y me encantó y me pareció brutal, así que estoy muy emocionada con la entrevista que viene más tarde. Y me empecé a leer precisamente para, como ya como antesala al capítulo de cuento, un libro que se llama El cuerpo secreto de Mariana Torres, editado también por Páginas de Estilo, o De cuento en son cuento. mis lecturas, sí. Ya para entrar más en materia a este nuevo capítulo, ¿qué tan lectores son de cuentos? ¿Qué tal les gusta o qué tal no les gusta? ¿O qué autores son sus referentes más importantes? Pues de referentes siempre será Wilde un referente. Esto ya quienes nos escuchan desde el primer capítulo lo sabrán. Lo mismo que sería como Reinaldo Arenas, en la anterior pregunta se me olvidó nombrar el Central, que es un poemario bien exótico del autor. Pero en general, para mí la experiencia de lectura de cuentos viene por gotera. Es difícil que yo me lea un libro entero de cuentos de un tirón. Tiene que ser una cosa muy bien armada y muy atrapante. En general, prefiero los cuentos cortos que me pueda leer en una sentada y que al estilo de Cortázar impliquen el knockout. De alguna manera cercanos al formato del poema, que permite como en una escapada de lectura en la librería, como darle comienzo a fin. Después, pues tengo mis cuentos y mis cuentistas favoritos, y sin embargo, como somos personas de contradicciones, pues diré que uno de mis cuentos favoritos es el de Solo para Fumadores de Julio Román Ribeiro, que parece una novela, pero que es fascinante. Hay humo de la primera a la última hoja. Para los que fumamos, es un recomendado. Bueno, en mi caso, no sé, lo estuve pensando así como durante la preparación y sentía que no era tan lectora de cuento, pero creo que eso tiene más que ver con que mi biblioteca no está tan llena de cuentos, cosa que tengo que cambiar y corregir de aquí en adelante, aprovechando que lo noté. Siento que lo que pasa es que precisamente el cuento es un género que te invita de pronto a leer de otra manera, que he leído de pronto mucho cuento en bibliotecas o en la librería por ahí cuentos como un cuento de una antología o un cuento de un libro de cuentos de determinado autor y que no es como tanto esa lectura que te requiere que estés ahí todo el día como desilvanando, como pasa un poco en la narrativa. Entonces siento que es otro tipo de lectura, sí, como marcada por otro tipo de dinámicas. Y pues referentes, yo creo que los he ido dejando por acá regados. Creo que he hablado ya bastante del Lispector y de Eve Uhart y pues de Leonora Carrington, que la mencioné también por ahí en el último capítulo, de Asimov, de Banana Yoshimoto. Bueno, creo que esos son algunos de mis referentes, obviamente pasando por Cortázar y por Poe, que son como esas, de pronto esas puertas de entrada, yo creo, al género del cuento. No sé si para todos, pero creo que para muchos también en las librerías. Estamos muy, ¿cómo se diría? Como, ¿cuál es la palabra? Metafóricos, tal vez, con todo este tema de hilar, con todo este tema de las gotas. Y, y ahorita yo iba a decir que esta cuestión del cuento para mí es como la cuestión de un banquete. Y el cuento son esos primeros pasabocas en el cual la gente empieza a coger y no para de comer y le empieza a abrir el apetito y que se disfrutan de una manera muy rápida. Y yo siento que el cuento es así, es estacionario. No lo pusieron así desde un momento, desde el momento en que empezamos como a leer, porque para los profesores en teoría era como lo más sencillo, ¿no? Como darte un cuento para poder
como para poder adentrarte en la literatura y como para imaginar de una manera mucho más inmediata y mucho más rápida. Y luego llegan a las novelas y viene toda esta jerarquización de la novela como esta vaina, allá el arte supremo dentro de lo literario y el cuento y la poesía dejado en segundo y tercer lugar y pues otros géneros literarios mucho más abajo. Por eso creo que muchos no tenemos en nuestras bibliotecas tantos libros de cuento como quisiéramos, más allá de una selección de cuentos infantiles que tal vez le tenemos como cierta nostalgia o cierto apego sentimental infantil, por así decirlo, que ahorita atacan muy bien las industrias del cine, ¿no? Entonces, en mi caso es eso, yo siento que eso es el cuento para mí. Y da la curiosidad de que aquí soy más latinoamericano que europeo o que norteamericano. A sacar a Entonces, Quiroga a bailar, por fin. Muy bien, eso señor es algo, Edwin. es algo que disfruto mucho ahorita y ya ustedes tienen los referentes en algunos casos, pero pues también hay otras figuras muy detrás, como el caso de Fren Hernández, por ejemplo, o de el hermano latinoamericano un poco más lejano, que es Felisberto Hernández, y por ahí ahorita estaba sonando en mi cabeza otro autor que se me va, Rubén Fonseca. Y en esas, siento que en Latinoamérica disfruto más el cuento que cualquier otra parte de este hemisferio. Así que es eso, en esa es mi percepción del cuento. Ay, oye, Edwin, me encanta eso que dices y perdón aquí que meta la cucharada, porque Métela, justo cuando métela. lo dices pensé como que en el cuento, como que uno se permite de pronto ser más diverso en lo que lee. Y yo, por ejemplo, en el cuento leo más ciencia ficción o más terror de lo que leo como en la narrativa y en la novela, así como en los textos más largos. Entonces me parece súper interesante eso que dices, o sea, como que de repente es un género que te saca de tu zona de confort. Muy de Sí, acuerdo. sí, el cuento rompe eso de una manera que uno no detecta como hasta que hace este ejercicio de conciencia de pronto. No, es muy bonito en verdad porque uno sí como que busca otras cosas y las tiene más al acceso, más rápido. Ahora que dices lo infantil me da como ternura porque sí, o sea, quien no tiene aunque sea una edición muy fea de los cuentos de Hans Christian Andersen o de los hermanos Grimm, que pues esos son los primeros cuentos en todos, es como referentes para todos Lo de y Jairo es Aníbal lindo. Niño. O de Jairo, ay sí, hasta de Lástima las pronto. ediciones tan feas que tiene Jorge Aníbal Niño. Es cierto, pero va, después uno Mencionar editorial. No, va adquiriendo más no, no, presupuesto. no, el que lo entendió, como dicen por ahí. Está bien, está bien. No, sí, pero se logra. Pero pues sí, es como por donde todos empezamos y es bonito como encontrarnos ahí a la distancia. Pero sí, estoy de acuerdo con Carlos con que es un género que se lee muy despacio. Bueno, aunque siempre hay excepciones. Hay cosas que uno se lee con mucha emoción muy rápido. Pero dado que es un cuento que se lee como, es un género que se lee más despacio, hay como los mismos referentes y todos han estado siempre por un Alan Poe o por un señor Hemingway o Guy de Maupassant, que a mí me parece que son cuentistas inolvidables y los que no hay libro malo, pues no hay cuento malo. Y también da la posibilidad a que uno conozca, quizás por el mismo camino de lo corto, pues nuevos autores y también pues uno puede adquirir muy gratas sorpresas, cosa que es algo importante como para en el ámbito literario poder recomendar rápidamente un cuento, por lo que uno siempre empieza. Eso es lindo. Sí, el cuento es un anzuelo también, jugando con Ujú. todo esto de las metáforas. Ya que nombraste a Hemingway, es inevitable no mencionar como esa teoría del iceberg en la que el cuento de alguna manera muestra un poco, pero bajo el agua está todo el arsenal que no se dice y que de alguna manera le toca componer al lector. Curiosamente, cuando pensamos en cuento, pensamos como en nuestra experiencia como primeros lectores, pero seguramente si volvemos sobre el género,
nos daremos cuenta de todos los chistes internos que había en ese cuento que leímos de pronto